tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Son las 4 y es la hora del café. Bueno, chicas, ¿qué tal os va la cuarentena? ¿Todo bien la primera semana? Yo estoy frustrada. Porque no me entiendo. Por el internet, ¿no? No, estoy frustrada por mi internet. A ver, si hay problemas técnicos en este podcast es por mi conexión a internet. Porque vivo en la intemperie. Pero yo estoy frustrada personalmente porque en el pasado podcast todo el mundo decía que no se me entendía. Estoy frustrada. Bueno, pues trata de mejorar. Ese acento... Lo mejor de todo es que este podcast, la mitad lo hablo yo todo. O sea que si no me entendéis, pues... ya, para que se acostumbréis ya a su acento. He de decir que también tenías un seguidor secreto, ¿eh? Sí. Bueno, no tan secreto. A dejar en los comentarios que les gustaba mucho tu acento. A un chico. Ligoteo podcast. Bueno, Paula, ¿y tú qué estás haciendo por ahí perdida también? Yo estoy estresada. Yo necesito salir, que me dé el aire, que me agobio. Al menos en el jardín. Sí, pero bueno, como si no lo tuviera. Cada vez que bajo me siento acosada por mis perros. Ese es el sándwich, pero modo más grande. Así que eres de las privilegiadas que tiene perro. Sí, y jardín. Bueno, tengo 2 perros a falta de uno, o sea que no nos peleamos ni por tirar la basura ni por los perros, porque mira, como somos 3, uno tira la basura y cada uno pasa un perro. Son las nuevas clases sociales, tenés perro y tenés jardín como las posesiones. Te dejaste el papel higiénico, yo creo. Yo también quería hacer un llamamiento aquí a los que hacen la simulación, porque no sé qué les pasa, que la semana pasada nevó. Ahora está mucho. Lloviendo un montón y no sé qué está pasando con... hoy esta mañana ha habido un terremoto en Croacia. Bueno, pero en Croacia a mí eso me pilla lejos. Oye, no os olvidéis de mi cara de bollicao, porque eso es otro desastre universal. Y Paula, que no se sabe la enfermedad que tiene. Bueno, no estoy enferma, estoy malita. Es una mutación del coronavirus. Sí, no, ojalá. Mira, casi que mejor porque sabría de qué es. Bueno, a ver, parece que empezamos con el tema. La verdad estaría bien. Hoy hemos elegido hablar de Arabia Saudí, que nos va a hablar sobre ello María. Así que venga, cuando quieras. Venga, a ver, bueno, primero unos datos así generales de lo que viene a ser Arabia Saudí. Tiene una extensión de 2.149.000 kilómetros cuadrados, que viene a ser como 4 veces España. Lo que pasa es que, claro, en los mapas parece más pequeñito, por eso de que está en el Ecuador, y en el Ecuador todos los países pues parecen más pequeñitos, ¿no? Está con un montón de países, con Jordania, Irak, Kuwait, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Yemen y Omán, ¿no? Y una cosa que es súper importante es que se extiende a lo largo del Mar Rojo, ¿no? La costa oeste del Mar Rojo es toda prácticamente de Arabia Saudí. Y eso es muy importante porque el Mar Rojo es donde está el estrecho este de Suez, que los barcos pues se pierdan por pasar con el petróleo, ¿no? Tiene una población de 33 millones de habitantes, no es mucho para toda la extensión del país, pero es que de la mitad, lo que viene a ser el 80% así, es desierto, entonces pues tampoco hay muchos sitios en los que pueda haber población. Y algunas de las ciudades más importantes son Riyadh, La Meca y Medina. Bueno, yo quería preguntar un poco qué es en lo que pensáis cuando digo Arabia Saudí, en plan, ¿qué cosas se os vienen a la cabeza? A mí, riqueza, dictadura, petróleo y desierto, básicamente. Ya, a mí la bandera me parece una bandera bastante bonita. La bandera es que mola un montón porque es una bandera y en árabe tiene ahí escrito Alá es grande o todos creemos en Alá, no sé exactamente lo que pone, pero... Alá es grande y Mahoma es mi profeta, creo que tiene. La verdad no extrañaría nada. Bueno, también me acuerdo de la clase de opinión pública de la publicidad del Daesh, que me parece muy interesante, es algo que deberíamos mencionar algún día en algún podcast, porque es algo bastante que no te esperas, diría yo, pero bueno. Es que el Daesh es solo una banda terrorista, pero es mucho más. A ver, en sí la política que tiene Arabia Saudita con respecto al Daesh como que se desmarca un poco. Ellos siempre dicen que luchan contra el Daesh, entonces desde la posición ¿Qué va a hacer el Daesh contra un país que pone en su bandera Alá es grande y Mahoma su profeta? ¿Qué va a hacer? Pues nada. Bueno, voy a explicar un poco lo que es la historia así de Arabia Saudita, pero a ver,
entendedme que no voy a seguir ningún tipo de rigor histórico. O sea, si queréis datos... Yo lo voy a explicar aquí un poco para que nos situemos todos en el contexto. Para conocer la historia nos tenemos que situar en la península arábica, como ya he explicado antes, ¿no? Alrededor del 1740, ¿no? Entonces allí pues hay como tribus del desierto que se pelean por territorios de la región, ¿no? Y ahí nos encontramos a la familia Saud, que es una familia, una tribu, un clan que controla pues territorios, en plan... Yo me lo imagino todo esto un poco de película, ¿no? Como con los camellos, los hombres con los turbantes, con las espadas estas así, ¿no? Pero bueno. Entonces estaba la familia Saud, que precisamente por eso se llama así Arabia Saudí, ¿no? Porque es que literalmente el país es propiedad de la familia Saud. O sea, es como si la monarquía española le pone ahora el nombre a España, o sea, que se llamaría, pues yo qué sé, la Iberia Borbónica o algo así. No sé qué nombre le pondría. Pero es que literalmente el país es suyo, de la familia Saud, ¿no? Entonces, hay 3 reinados antes de que, en el último reinado, en el tercero, en el que están ahora y en el que Arabia Saudí se constituye como Estado. Pero antes hubo 2 reinados y los 2, pues, obviamente, pues terminaron porque para eso hay un tercero ahora, ¿no? Vale, en el primer reinado es donde pasan las cosas más importantes, yo diría. Pero en el primer reinado lo fundan, y esto es importante, lo fundan Abd al-Wahhab y Muhammad bin Saud. Entonces, el Abd al-Wahhab, esta es una persona bastante importante, diría yo, porque es el creador en sí del wahhabismo, que es el tipo de interpretación islámica que tienen ahí en Arabia Saudita. Este era un hombre, yo lo hago un poco la asimilación con Colón, ¿no? Colón iba a los reyes diciendo, mira, yo tengo este proyecto. Pues el Wahhab este era algo parecido, porque iba a los diferentes clanes diciendo, vamos a ver, el Islam no se está interpretando bien. El Islam es mucho más radical de lo que se está interpretando. Es que estamos dejando el Islam, se nos está olvidando cómo se tendría que interpretar. Y claro, el Wahhab este tenía seguidores y tal, y a Muhammad bin Saud pues le interesó. Entonces se unieron en el pacto de Diriyah. Diriyah era la capital. Entonces, en esta unión se unieron poderes políticos con la visión más conservadora del Islam suní y pretendía pues unificar las diversas tribus de la península arábica sobre un mismo emirato. Este primer reinado va desde el 1744 hasta el 1814. En el 1814 el Imperio Otomano entra en una dura campaña contra los saudíes y acaba pues terminando el reinado. En el primer reinado, como en el segundo, la causa de su desaparición es el Imperio Otomano y otros clanes del desierto que se alían con el Imperio Otomano y persiguen a la familia saudí. El segundo reinado va desde el 24 hasta el 91. A ver, en el segundo reinado tampoco hay mucho que decir, pero lo único así interesante es que, claro, dices, ¿cómo hay un segundo reinado si ya me has dicho antes que el Imperio Otomano ha entrado y ha terminado el primer reinado? O sea, cogen y se aseguran de que no haya descendencia y que para ellos el clan de Saúl es un problema, están en su territorio y conquistan ese territorio. Entonces, lo que normalmente hacen cuando llegan es matar a todas las descendencias para que asegurarse de que no vuelve a haber un problema, ¿no? Pero claro, como luego hay un segundo y un tercer reinado, pues lo hay porque es que esto es súper película, lo de la historia de Arabia Saudí. O sea, es que no hemos llegado nunca a verla y nos parece raro y es súper interesante. Pero esta es película en el sentido de que siempre hay algún hermano de la familia Saud que se escapa o que atrapan y luego rescatan y tal, y al final pues siempre se acaba siguiendo diferentes reinados. Entonces, el segundo reinado empieza porque justo uno de los hermanos consigue escaparse y refunda otra vez el imperio y gana al otomano, y luego termina el segundo estado porque con un clan de la zona se alían los otomanos y lo acaban echando. Y luego empieza el tercer reinado, que es el importante, que es en el que se está ahora mismo, empieza en 1902. También por un hijo del que habían matado antes que consigue pues escaparse. Después, en 1915,
hace un pacto con los británicos, que los británicos en 1915 pues estaban en pleno apogeo aquí de sus colonias, empezando a tener colonias pues por África. Entonces hacen un pacto con los británicos que estaban pues, imagínate, Egipto y tal. Entonces los británicos le dicen, mira, estaros quietos, no vengáis aquí a Egipto, no me deis problemas, y yo a cambio os doy protección y armas. Con esta protección y con estas armas que le dan los británicos en 1924, pues los saudíes siguen avanzando por toda la península arábica y conquistan la ciudad de la Meca, que es también pues un hito por la importancia que tiene esta ciudad. Y ya el siguiente evento así importante es en 1932, Abdul ibn Saud, que es el padre del que está ahora, funda oficialmente el Estado de Arabia Saudí. Esto es hace 88 años. Y luego, a partir de aquí, claro, o sea, 1932, y es el padre. O sea, las líneas generacionales es muy corto porque, o sea, son 6 generaciones desde 1700, que es bastante poco, pero hay tan pocas generaciones porque es que la sucesión típica del clan saudí es porque van sucediéndose en el poder todos los hermanos. Entonces, antes de reinar Salam y Saud, que es el que está ahora en el poder, han reinado sus 5 hermanos. En el 2017, Salam bin Saud anunció que iba a terminar con esta cadena de que gobernaran su hermano y que el siguiente sucesor iba a ser su hijo, el príncipe Mohammed bin Salman, del que luego hablaremos. En 1938 aparece un bombazo y cambia completamente la economía de Arabia Saudí cuando encuentran petróleo. Empiezan las extracciones de petróleo de manos de joint ventures estadounidenses. Las joint ventures son acuerdos comerciales entre los dos países a largo plazo en el que ambos explotarían en este caso el recurso del petróleo. Desde este momento, Estados Unidos y Arabia Saudí son grandes socios comerciales y por eso tienen muy buenas relaciones históricas. También podemos resaltar en la historia contemporánea de Arabia Saudí sus alianzas con Estados Unidos y, por ejemplo, al comienzo de la Guerra Fría, Arabia Saudí se pone del lado de Estados Unidos, aunque siempre es reticente a los asentamientos judíos en el Estado palestino, así como también es bastante reticente a los pactos antiterroristas que hace Estados Unidos después del atentado del 11S. En el año 73 también ocurre un gran evento que es la crisis del petróleo y que muestra un poco el potencial de Arabia Saudí en el mercado internacional. Creo que Davinia iba a explicar un poco más a fondo esto. Bien, la crisis del petróleo comenzó en 1973 y pues provocó una escasez de productos petrolíferos en todo el mundo, pero más contundentemente en Estados Unidos y en Europa, y luego explicaremos por qué. La causa fue que la OPEP, que es la Organización de Países Exportadores de Petróleo árabes, decidió pues no exportar más petróleo a países que habían apoyado a Israel durante la guerra de Yom Kippur. La OPEP es una organización que está formada por 14 países del mundo en desarrollo, de África, Asia y Sudamérica. Un dato curioso sobre esto es que, aunque no hay ningún país europeo en esa asociación, bueno, a ver, están Rusia y Noruega, pero en calidad de observadores, su sede se encuentra en Viena, la capital de Austria. Esta organización comenzó para protestar a las grandes compañías petroleras que pretendían reducir los precios de adquisición del petróleo, por lo que, pues yo que sé, Estados Unidos podía comprar un montón de petróleo a un bajo precio. Y la guerra de Yom Kippur es como una contienda dentro de un conflicto mucho más grande, que es el conflicto árabe-israelí, que empezó en 1948 cuando se formó Israel. Y se llama Guerra de Yom Kippur porque ese día, que es el día más sagrado del año en la religión judía, es cuando hubo un ataque sorpresa por parte de Egipto y Siria a Israel. Bien, pues ya he explicado un poco esto, podemos ponernos un poco en contexto y decir por qué esta crisis tuvo tanta presencia en el mundo occidental. Y es que este mundo desarrollado más occidental, Estados Unidos, Europa, tenía una gran dependencia de petróleo. Es claro donde se albergaban las grandes industrias y donde estaba la mayoría de la producción. Esta crisis, que provocó una subida de precios impresionante en el petróleo, y Estados Unidos no podía parar de adquirir petróleo porque si no sus industrias y todo su país se paralizaba, provocó un efecto inflacionista. ¿Qué es esto? Es una subida de precios en un periodo de tiempo por el desequilibrio en el mercado. Es decir, cuando hay mucha demanda y poca oferta. En este ejemplo, había muchísima demanda por parte de Estados Unidos que querían adquirir todo el petróleo que pudiesen y poca oferta.
porque o les habían vetado la exportación de petróleo o el precio que le ponían a los litros de petróleo eran muy grandes. Además, también, debido a este efecto inflacionista, se produjo una recesión abismal que duró hasta los años 80. Una recesión es una disminución de la actividad comercial e industrial que lleva consigo pues un descenso de salarios, de beneficios y de empleo. Y se sabe que hay una recesión porque el PIB, que digamos a grandes rasgos que es la producción de bienes y servicios de España, baja. Este efecto de a la vez una recesión y una inflación se llamó periodo de estanflación. Bien, Occidente en ese momento era el máximo demandante de petróleo de los países árabes. Como por ejemplo podemos dar un dato que Estados Unidos, con un 6% de la población, consumía el 33% de la energía de todo el mundo. Entonces, claro, si Estados Unidos tiene inflación, recesión, entra en crisis, y si Estados Unidos entra en crisis, todo el mundo entra en crisis. Esta crisis se acabó en marzo de 1974, cuando, debido a grandes reuniones entre ministros estadounidenses con representantes de países árabes, pues decidieron que se acababa. ¿Qué efectos tuvo la crisis del petróleo? Bien, tuvo efectos diferentes en Occidente, digamos en Europa, en Estados Unidos, en Japón y mismamente en los países árabes. En Occidente, por ejemplo, vamos a empezar hablando de Estados Unidos, el precio de venta al público del galón, que es algo que me ha llamado mucho la atención porque allí no miden los volúmenes como lo hacemos aquí en Europa, sino que lo miden a través de galones, los países anglosajones, que equivalen a 4,5 litros. Pues este galón de gasolina pasó de costar 38,5 centavos en mayo del 73 a pasar 55,1. Y además la bolsa de Estados Unidos de Nueva York perdió 97.000 millones de dólares, menos de lo que ha perdido España en la bolsa, y ese día que tuvimos más pérdidas que cuando el crack del 29, pero bueno, debido todo al coronavirus, pues perdió también un montón de millones de dólares. Y además tenemos que ponernos en contexto porque los países árabes, antes de este embargo de petróleo, daban 1,2 millones de barriles a Estados Unidos y pasaron de dar ese 1,2 millones a dar solo 19.000 barriles. Entonces, claro, el descenso es abismal. En Europa el efecto no fue uniforme. En ese momento la Comisión Económica Europea pues solo tenía 9 miembros, no se llamaba todavía Unión Europea en esa época. Por ejemplo, Holanda, que apoyaba a Israel, pues se enfrentó a un embargo total, y Reino Unido y Francia mantenían el mismo abastecimiento, pues porque estaban a favor de esa coalición árabe. Entonces, ¿qué hicieron? A los 3 meses o así de empezar la crisis del petróleo, se pusieron de acuerdo todos los países de la Comunidad Económica Europea y hicieron una declaración diciendo que toda la comunidad, la organización, se mostraba pro-árabe, o sea que apoyaba la línea franco-británica. Y entonces la OPEP dijo, vale, perfecto, nos apoyas, pues te levanto todos los vetos. Y recuperaron otra vez el abastecimiento. En Japón hubo un efecto un poco curioso porque lo recibieron con mucho ingenio. Dijeron, vale, pues si no nos venden petróleo, lo que vamos a hacer es hacer un desarrollo energético por otros métodos y, por ejemplo, pues en el sector de los automóviles, pues se construyeron vehículos mucho más compactos y eficientes. Y además se potenció un montón el transporte público y así la gente pues no tenía que viajar en coche, por lo tanto consumía muchísimo menos petróleo. Y en Oriente Medio, que son los grandes beneficiarios, ya que antes de esta crisis del petróleo pues estaban dominados por países, por potencias industriales que ellos ponían el precio del petróleo que les venía en gana. Y sin embargo, cuando ellos consiguieron tener sus propios recursos y gestionar ellos el petróleo, pues decidieron subirlo un montón el precio y con ello acumularon una enorme riqueza. Esta riqueza la destinaron a muchos fines, como por ejemplo gran parte de esta riqueza la distribuyeron a países subdesarrollados para que se desarrollaran. Además, otra parte de este flujo de riqueza lo destinaron a compras masivas de armas, que aumentaban un poco los conflictos que había en Oriente Medio. Y por otro lado, también estas empresas petrolíferas que antes estaban en manos privadas las empezaron a nacionalizar.
Por lo tanto, el dinero que recibían de esas compras de petróleo lo recaudaba el Estado y con ello hacía programas de crecimiento económico. ¿Pero qué pasó? Que estos programas de crecimiento económico, como se puede ver en la actualidad, sí que tienen mucho éxito, pero solo a corto plazo. Y bueno, también me ha llamado un poco la atención algunas políticas que hizo Estados Unidos para pues que esa crisis del petróleo no impactase tanto en la población. Y bueno, pues por ejemplo, en los vehículos se dividían en pares e impares. Los impares también estaban con matrículas personalizadas, porque en Estados Unidos también puedes poner en tu matrícula lo que te dé la gana, que nadie te va a decir nada, si estás autorizado, claro. Entonces, los que tenían matrícula número par solo podían ir a recargar combustible los días pares y los que tenían matrícula impar los días impares. Además, algunas gasolineras también tenían, como en la playa, las banderitas verde, amarilla y roja, dependiendo de la disponibilidad que hubiese de productos petrolíferos. Se estableció también un límite máximo de velocidad, unos 90 kilómetros por hora. No podías ir a más de esa velocidad porque si no, pues el coche consumía un montón de gasolina y, claro, no salía rentable. Además, se impuso el horario de verano del 6 de enero del 74 al 23 de febrero del 75. Y pues concienciou un montón a las empresas. Esto es un efecto positivo, que tuvo la crisis del petróleo, que es que las empresas y los países empezaron a concienciar sobre el ahorro energético. Entonces empezaron a desarrollar nuevas energías, como por ejemplo Francia apostó por la energía nuclear y Estados Unidos y Canadá por la quema de residuos de madera. Además, esta crisis del petróleo también tuvo un poco de efecto sobre las competiciones deportivas. Por ejemplo, se cancelaron las 24 horas de Daytona y la NASCAR pues redujo sus distancias. Y además, las 500 millas de Indianápolis se redujo también un montón, de 2 a 3 días. Y bueno, pues hasta aquí un poco mi explicación sobre la crisis del petróleo. Vale, pues muchas gracias, Daviña, por explicar esta crisis del petróleo y voy a seguir. Bueno, ya hemos explicado un poco la historia, la damos por terminada y vamos a explicar brevemente cómo es la forma de gobierno de Arabia Saudí. A ver, Arabia Saudí es una monarquía totalitaria, se podría decir, y es una sociedad islámica en su interpretación más estricta. Una cosa muy curiosa es que definen que el Corán es su constitución y carece de parlamento propiamente dicho y tanto los partidos políticos como los sindicatos están prohibidos. El jefe del Estado es el rey y los principios políticos son las tradiciones islámicas, los fundamentos de la familia islámica, la jerarquía, los derechos y los deberes musulmanes. Su funcionamiento se basa en 3 leyes fundamentales que vienen dadas por las necesidades administrativas de cualquier tipo de Estado moderno. Estas 3 leyes son sobre las que se basa el Estado saudí. La primera y la más importante es la ley básica, es la ley del sistema de gobierno. Y en esta ley pues, se definen los principios generales del Estado, la forma de gobierno, los principios económicos y la estructura social. La segunda ley se aprobó en 1992 y se puso en funcionamiento en 1994. Como veis, es bastante reciente y designa un consejo consultivo, que este es un parlamento que elige el rey. Entonces, pues no es tanto un parlamento, pero es como una cámara administrativa que hace la función de parlamento. Esta está compuesta por 50 asientos. Y la tercera ley es una ley que organiza y establece un sistema de gobierno regional. Es como un poco las diferentes autonomías y hay 13 gobernadores. De estos 13 gobernadores, luego hay 284 consejos provinciales, que podría asimilarse a lo que son ahora los ayuntamientos, y estos consejos provinciales es lo más cerca a la democracia que tienen en Arabia Saudí. En 2005 empezaron a ser elegidos por el pueblo, aunque solo la mitad de ellos. Luego, en 2011 y en 2015 también hubo elecciones municipales de estos consejos provinciales y en la última, en 2015, dos tercios de estos fueron elegidos por el pueblo y fue la primera vez que las mujeres tuvieron derecho al sufragio. Y ahora voy a hablar de Aramco, que es algo muy muy importante y si no lo habéis escuchado seguramente lo empezaréis a escuchar en las noticias.
Aramco es la petrolera nacional saudí y cuando me refiero a nacional, como ha dicho antes mi compañera Daviña, me refiero a nacional porque está nacionalizada en las cuentas bancarias de la familia saudí. Y es que a partir de que se encontrara el petróleo y del cambio productivo del país, se puede ver lo competitivo que es su petróleo. Su petróleo es competitivo porque es bueno, bonito y barato. O sea, tiene mucha calidad, es de fácil extracción, su extracción es muy barata y además el tipo de petróleo que hay en Arabia Saudí es muy bueno en el sentido de que el proceso de refinamiento es muy barato, no necesita mucho refinamiento. Comparado con otras extracciones de petróleo, como por ejemplo las de Noruega, que están en medio del mar y su extracción es súper difícil, o el petróleo estadounidense, que es muy denso y tienen que pasar por muchos tipos de refinamiento, el petróleo saudí es muy competitivo. Lo importante de Aramco es que pasó de ser una petrolera nacional a, en 2019, 12 de diciembre, hizo una OPV, que es una operación pública de venta. Lo que quiere decir esto es que salió al mercado, o sea, vendió una parte de la empresa al público. Aunque siguiendo el conservadurismo saudí, solo sacó a bolsa el 1,5% de su capital. O sea, podemos pensar que esto es muy poco, pero hizo que Aramco se situara en el top 1 de empresas por capitalización bursátil. La capitalización bursátil es una medida económica que consiste en multiplicar el número de acciones por el valor que tienen. Llegó a estos top 1 superando a Apple y a Microsoft, que eran empresas de capital abierto. O sea, es decir, que todo su capital está en bolsa, en el mercado. Esto es muy fuerte porque lo que quiere decir es que Aramco, vendiendo solo el 1,5% de su capital, se ha colocado como líder mundial con 1.675.000.000, prácticamente 500 millones por encima de Apple. Es que solo el 1,5% del capital de Aramco vale más que el total de las empresas de Apple y Microsoft. Esto es muy importante porque viene de la mano de lo que hemos dicho antes del personaje del príncipe heredero Mohammed bin Salman. Este príncipe ha presentado un proyecto que es Visión 2030. No sé si nos suena un poco, pero a lo de la Agenda 2030, pero es completamente diferente. La Visión 2030 consiste en diversificar el mercado de Arabia Saudí, ya que ahora mismo solo se concentra en el petróleo. Entonces, están intentando extender y comprar diferentes acciones y diferentes mercados para, si se acaba el petróleo, poder tener otras fuentes de riqueza. Y bueno, hasta aquí mi aportación sobre Aramco y creo que Marina nos iba a hablar sobre la guerra de precios que está habiendo ahora mismo de Arabia Saudí y que es muy importante con el tema este del coronavirus. Sí, o sea, actualmente se está liando muchísimo en los países, básicamente. Putin la está Viene liando. todo, Putin la está liando una vez más y Trump está involucrado, ¿cómo no? Pues bueno, un poco como ha dicho María, este mes hemos visto noticias sobre el petróleo, o sea, que ha bajado su precio y así. Antes de empezar a explicar esto, me gustaría decir que la frase que pone en la bandera de Arabia Saudí es: no hay más divinidad que Dios y Mahoma es su profeta. Ole ahí. Pero vaya, básicamente lo que habíamos dicho. Bien, pues para los que no entiendan mucho de economía, lo voy a tratar de explicar primero con un ejemplo muy básico y luego esto se aplica al petróleo tal cual. O sea, imaginaros que vivís en un pueblo y solo hay una panadería. Pues entonces, si ahora la gente no sale de sus casas por la cuarentena, va a disminuir un montón la demanda de pan. Y la panadería lo que va a hacer es bajar su precio para intentar atraer más clientes. Pero claro, va a seguir produciendo el mismo pan. Entonces, ¿qué ocurre? Que van a vender la misma cantidad a menor precio. Entonces, el precio ha disminuido y además las panaderías obtienen menos beneficios. Pues justo esto es lo que está pasando con el petróleo. Entonces, a raíz de todo el tema del coronavirus que estamos viviendo actualmente, la demanda de petróleo ha disminuido, principalmente porque muchas de las empresas que usan el petróleo pues no pueden producir. Entonces, los países de la OPEP, que ya ha explicado
Davini ha mencionado lo que era, se reunieron en diciembre para acordar disminuir la producción y que el efecto sobre los precios no fuera muy radical, o sea, que bajaran, pero que no fuera un cambio muy brusco. Bueno, pues se hizo. ¿Qué ocurre? Que ante la amenaza de crisis mundial, recesión económica, etcétera, a principios de este mes, en marzo, se ha vuelto a reunir la OPEP más, que sería la OPEP más 10 países adicionales, entre los que está Rusia o México. Pero ¿qué ocurre? Que Rusia ha dicho que no va a bajar más su producción. Entonces, como respuesta, Arabia Saudí ha dicho, bueno, no bajas la producción, pues voy a bajar los precios. En plan, ha sido como una respuesta, en mi opinión, muy desmedida, porque si ya de por sí los precios iban a bajar, pues que Arabia Saudí ahora diga que los va a bajar más, pues va a tener sus consecuencias. Y es justo lo que estamos viendo. Como ejemplo, actualmente, la semana pasada, a 18 de marzo, el barril estaba a $27 y justo el día anterior estaba a 30, o sea, en tan solo un día ha bajado $3. Pero es que si lo comparamos con el precio que tenía el barril en enero, estaba a $65, o sea, ha bajado 35, unos 35, $40 en tan solo 2 meses y medio, 3 meses. O sea, esto va a tener muchísimas consecuencias a nivel mundial, sumado a la crisis sanitaria que estamos viviendo. Como no, Estados Unidos está involucrado porque se ha convertido en el primer productor mundial gracias a las técnicas que usan, que es la técnica del fracking, que bueno, es básicamente una técnica específica de cómo sacar petróleo. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que al bajar demasiado el precio del petróleo, se está acercando un montón al precio que les cuesta a las empresas producirlo. Por tanto, los beneficios son muy bajos en Estados Unidos. Se cree que Putin ha hecho esta estrategia de oponerse al acuerdo para perjudicar a Estados Unidos y a las empresas petroleras y que dejen de ser los primeros productores. Además, Arabia Saudí, aunque es bastante, o sea, se lleva bastante bien con Rusia, debido a que son dos de los líderes en exportación de petróleo, se cree que ha bajado los precios no para perjudicar a Rusia, aunque en parte sí que podría verse así, sino para intentar que Putin esté abierto a nuevas negociaciones. Por otro lado, esto también perjudica a los países emergentes, que son aquellos que están, principalmente son países árabes, pero en los últimos meses, más o menos en el último mes y medio, ha sufrido la mayor fuga de capitales, es decir, gran parte del capital, del dinero que había en su país, se ha ido a otros países extranjeros. Estos son datos del Instituto Internacional de Finanzas. Entonces, ¿qué ocurre? Crisis sanitaria por el coronavirus y crisis mundial económica, posible recesión, vaya que nos estamos yendo un poco, pues, no sé, a la mierda. No es broma, en plan, se va a liar bastante, esto va a tener muchas consecuencias. Es que Putin siempre está cuando no se le necesita. Sí, básicamente, así que en vez de facilitar pues a que no haya una recesión ni que la crisis sea tan grande después de toda la emergencia del coronavirus, pues parece que lo están tratando de complicar aún más. Y eso es todo por mi parte. Y para terminar el podcast, nos gustaría contar dos curiosidades. Una más actual, ya que es el aniversario de un hecho histórico que nos va a contar Davinia. Sí, pues hace exactamente 41 años, en 1979, se firmó el Tratado de Paz entre Egipto e Israel. Entonces Egipto se convirtió en el primer país árabe que reconoció oficialmente a Israel. Esta guerra empezó en 1948, cuando se formó Israel, porque digamos que Israel es una nación creada un poco artificial, porque la ONU, bueno, pues decidió separar el territorio de Palestina entre dos países, un país, digamos, de mayoría judía y otro país de mayoría musulmana.
Y entonces, desde entonces, pues los países árabes pues están en contra de Israel porque creen, bueno, que les han arrebatado un poco de territorio. Este tratado se firmó en Estados Unidos y el testigo fue Jimmy Carter, que era el entonces presidente de Estados Unidos. Este tratado, pues bueno, tuvo mucha controversia, ya que los países árabes rompieron relaciones diplomáticas con Egipto y, por ejemplo, la sede central de la Liga Árabe, que entonces estaba en Egipto, en el Cairo, pasó a Túnez, aunque bueno, luego se dieron cuenta que Egipto igual era demasiado importante como para que echarle de la Liga Árabe y dijeron, venga, pues que vuelva a entrar. Y actualmente, pues nada, tiene normalizadas sus relaciones diplomáticas y comerciales y económicas y de todo. Gracias a este tratado, el presidente egipcio y el primer ministro israelí ganaron el Premio Nobel de la Paz en 1978. Aunque luego en el 81, Anwar el-Sadat, que era el presidente en ese momento de Israel, el que llegó a la paz y que luego ganó el Premio Nobel, pues fue asesinado en un desfile militar por miembros de la yihad islámica egipcia. Entonces, bueno, digamos que siguen ahí las tensiones entre los países de la Liga Árabe e Israel. Y nada, creo que ahora Paula va a explicar un poco su curiosidad. Bueno, como dijo Davinia, para finalizar el programa de hoy, he intentado traer una curiosidad que nos parezca un poco interesante a todos, teniendo en cuenta también el contexto nacional que hemos estado viviendo pues estos últimos años. Entonces, me he basado un poco en la reclamación de independencia catalana para traeros una duda que nos surgió a raíz de dicha reclamación. Y es si existe alguna constitución que reconozca el derecho de autodeterminación. Es decir, si algún país reconoce esto en su propia constitución. Pero antes de poder responder a esta pregunta, debo aclarar que el derecho de autodeterminación se refiere a el derecho de un pueblo que tiene a decidir sobre su gobierno, cómo se estructura y a favorecer su propio desarrollo de diversas formas, bien sea económico, social, a través de la investigación, etcétera. Que este derecho de autodeterminación no tiene necesariamente que llevar a una independencia, es decir, a la creación de un nuevo Estado, y que no tiene que ser tampoco necesariamente igual al derecho de secesión, porque el derecho de secesión se entiende como el acto de separarse de una unión, pero no tiene por qué conllevar directamente la independencia. Bien, aparte de esto, quería aclarar también que el derecho de autodeterminación sí se reconoce en el plano internacional, es decir, en el derecho internacional, a través de la Carta de Naciones Unidas y en posteriores resoluciones, que son básicamente documentos que aprueba la Asamblea General de Naciones Unidas y que en este caso pues quería destacar dos, la 1514 y la 1541, pero que en este caso se aplica al ámbito de la descolonización de pues países africanos y del Pacífico en la década de los 60. Bien, entonces, yo os quiero preguntar a vosotras compañeras si creéis que existe algún país que reconozca en su constitución este derecho de autodeterminación. A ver, yo diría que en general sí, pero no tengo ni idea o sea, de cuáles son. Pero, a ver, yo creo que en todo el mundo, de todos los que hay, alguno habrá. A ver, yo creo que siempre hay excepciones y hay países para todo, entonces alguno habrá. Imagino. Yo creo que es un poco antinatural que en la misma constitución de un país se ponga que se puede separar, como para asegurar un poco que el país vaya a seguir viviendo, pero hay tantos países que supongo que alguno habrá, ¿no? Bueno, pues evidentemente, como bien dijo María, yo creo que la respuesta más coherente sería pensar que no, o sea, que ningún país va a reconocer en su propia constitución que una parte se puede separar. Pero obviamente yo creo que nuestra vida no es coherente, sino vaya, que yo creo que vivimos en una simulación, porque lo de esta pandemia no es normal, que estemos todos encerrados en nuestras casas, pero bueno, la verdad es que sí, o sea, sí que se reconoce. Y de hecho no existen uno o dos, existen en concreto tres, que van a ser Etiopía, el estado caribeño que está formado por las islas San Cristóbal y Nieves, que para los que se os dé un poco mal la geografía está bastante cerca de Puerto Rico, y un vecino europeo, que es Liechtenstein, que se encuentra entre Suiza y Austria y es un país bastante pequeño. Ojo, quiero puntuar que es un vecino europeo, pero que no está incluido en la Unión Europea, sino que tiene de hecho su propia moneda, que es el franco suizo, etcétera. Pero bien, quería también aclarar, en base a este último ejemplo,
por qué es capaz Liechtenstein de reconocer el derecho de autodeterminación en su constitución. Y es que lo quieren plantear como una opción para todos sus ciudadanos, pero realmente saben que es algo que nunca se va a ejercer. ¿Por qué? Porque este es un país muy pequeño, pero es muy estable y además cuenta con una gran descentralización. Es decir, que la mayor parte de los problemas que pueden surgir a nivel convivencia, económicos, etcétera, suelen ser resueltos a nivel local y no llegan al alto mando o al rey ni ninguna de esos procesos que normalmente se toman en países más grandes. De esta forma tienen muchísimo más libertad de resolver los problemas y además uno de los hechos más importantes es que es un país muy rico. Es decir, los salarios mensuales suelen ser de alrededor de 6.000 euros. Esto es verdad que deriva también de que el nivel de vida es bastante alto, ya que es un país que no tiene salida al mar, entonces los costes son mayores en lo referente a comida, sobre todo tipo pescado, etcétera. Pero también es verdad que estos tres hechos, el tamaño con la estabilidad, la descentralización y el que sea un país rico, favorecen que en ningún caso ninguna de sus regiones o provincias vaya a querer independizarse. Porque claro, ¿quién en su sano juicio querría dejar de formar parte de un país estable y rico para quedarse desamparado y tener que crear pues su propio país? Y más en este contexto que estoy bastante segura de que la Unión Europea no lo aceptaría. Entonces, bueno, esta ha sido la curiosidad que yo he escogido y yo creo que ha sido bastante interesante. No sé qué opinaréis vosotras, chicas, si lo sabíais, La si verdad no. que no sabía, o sea, no tenía ni idea. Yo tampoco sabía nada. Pues hasta aquí, ¿no? Yo creo que bueno, a ver, lo primero disculpadnos porque está siendo un poco difícil grabar. Claro, está siendo un poco difícil grabar porque cada una estamos en nuestras respectivas casas por lo de la cuarentena. Sí, entonces, si hay algún problema en el audio y eso, intentaremos que no, pero bueno, hacemos lo que podemos, ¿vale? Y nada, o sea, gracias por la acogida que tuvo el último podcast, por todos los que dejasteis comentarios, nos dijisteis que os gustó, o los que disteis vuestra opinión, que pues todo está bien para poder mejorar. Y nada, pues hemos tenido en cuenta también los que nos habéis pedido que sea más largo. Y... O más largo ahora. Sí, ahora. A ver, tampoco queremos pasarnos. ¿No querías largo? Bueno, más largo. Aún no lo hemos editado, así que no sabemos cómo de largo va a quedar, ¿no? Vamos a intentar que sean Creemos que los algo programas... más. Sí, claro, alrededor de media hora. Alrededor. Y dejarnos vuestra opinión, nuevas ideas, temas que queráis escuchar, nos podéis seguir en nuestras redes sociales, que son Café de las 4, que por ahí vamos actualizando pues días de grabación o nuevos temas, todo un poco, o sea, por ahí contamos nuestra vida, bueno, la vida del podcast, más bien. Y nada, no sé si queréis decir algo más. Nada, que ojalá nos veamos la semana que viene, si no hemos muerto todos. Hombre, yo espero que no, la verdad. Muchas gracias por escucharnos a todos, obviamente por compartirlo. Intentaremos que cuando esto vuelva a la normalidad volver a grabar con buena calidad de sonido porque fue un show. Yo creo que algún día deberíamos contar la anécdota del primer podcast porque fue muy interesante ese día, un Qué poco ilusos estresante. somos, de verdad. Pues nada, o sea, nos vemos, más bien nos oímos la semana que viene y muchas gracias a todos.